Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 6 de agosto del año 2023, domingo 18 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy la transfiguración del Señor. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. ¿Qué es lo que está viendo Daniel en esta visión? En esta celebración donde recordamos la transfiguración de Jesús. La transfiguración, que es ese elemento donde Él se transforma, donde se ve la gloria de Él. Y aquí lo vemos en esta primera lectura. Daniel lo está viendo. Daniel lo está previendo prácticamente. ¿Por qué? Porque dice, vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Vio a un humano que venía sobre las nubes. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Fue presentado ante aquel hombre o aquella imagen de hombre muy antigua, de muchos años, de muchos siglos. ¿Y qué es lo que recibe esta persona? El Hijo de Hombre, la soberanía, la gloria y el reino. Durante toda la semana pasada hemos escuchado cómo es el reino de los cielos y cómo es que en ese reino que existe la gloria de Dios, la gloria del Señor, en esa gran soberanía donde Él es el que reina, Él es el que gobierna, Él es el que da las leyes y son leyes que sirven para beneficio del hombre. Todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Y no es que lo sirvieran como un rey, sino que la ley del reino era puesta en el corazón del hombre, no era impuesta, era puesta en el corazón del hombre dentro de la libertad del mismo hombre. Por eso habla de que las naciones lo servían, porque saben a quién están sirviendo, no nada más a Dios en su proyecto, son continuadores del proyecto de Dios hacia el hermano, dependiendo de la cultura, dependiendo de la idiosincrasia de cada uno. Por eso es que dice, todos los pueblos y todas las naciones de todas las lenguas. Habla de la universalidad de servir al Señor. Es un poder eterno y su reino jamás será destruido. 2000 años después de que Jesús hizo su presencia en este mundo, nos enseñó su palabra, nos enseñó la grandeza de Dios Padre y murió por la ignorancia del hombre. Y en la resurrección nos demuestra que es el Padre quien lo vuelve a llamar para darle continuidad a su proyecto y luego se lo entrega a los hombres para que los hombres sean quien sigan sirviendo
al proyecto de Dios. La segunda carta la tomamos la segunda lectura la tomamos de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a los que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Pedro, en esta carta, da testimonio de verdad de la transfiguración del Señor. Lo que le hemos contado, la gloria que hemos visto, el poder en nuestro Señor Jesucristo en esa transformación, no es una fábula, no es un cuento, no es un chiste. Es la realidad que nosotros hemos visto con nuestros ojos. Dios lo llenó de gloria. Escuchamos la voz del Padre. Fuimos testigos de esa grandeza de Dios Padre para con su Hijo. Por eso, aparte de dar testimonio de lo que nosotros vimos, está también el testimonio de los profetas. Y es como lo acabamos de escuchar ahorita en la primera lectura. Vi cómo el Hijo del Hombre, aquella figura fue introducida, aquel ser de muchos siglos, al Dios de muchos siglos, y le fue entregado todo. Cuando Pedro ve la transfiguración del Señor, ve aquella imagen gloriosa y escucha la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo pongo mi confianza, pongo mi complacencia, en quien yo pongo todo el proyecto para el hombre, es porque Pedro da testimonio de la grandeza de Dios puesta y reflejada en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Hasta la fecha nosotros podemos seguir escuchando y viendo esa gran transfiguración cuando nos centramos y nos concentramos en el amor que le debemos de tener el Padre, porque su Hijo nos lo enseñó. Ese amor que Jesús transmitió a los suyos y que los apóstoles transmitieron hasta la actualidad, es la gran transformación que nosotros vemos y debemos de tener en nuestro corazón para con Jesucristo. Esa gran transfiguración de la cual Pedro es testigo, da testimonio, y nosotros debemos también estar en la presencia de esa transfiguración, que es la transfiguración del amor del Padre hacia el Hijo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió
y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta lectura de Mateo, en este capítulo 17 y en estos primeros versículos, en estos primeros 9 versículos, nos da la grandeza y el esplendor del Hijo. En la segunda lectura escuchábamos a Pedro que decía: nosotros fuimos testigos, pero también están los profetas, que también fueron testigos aún sin estar en el tiempo y aún sin verlo. ¿Por qué decimos que los profetas, o por qué Pedro dijo que los profetas? Porque se aparece Elías. Elías, que es el gran representante de los profetas, es el profetismo. Es aquel que lo anunció desde antes de su venida. Es aquel que lo anunció a aquellos pueblos que estaban en opresión, aquellos pueblos que buscaban libertad, aquellos pueblos que buscaban un guía y no podían encontrarlo. Aquel pueblo de corazón duro, donde el profeta era quien hablaba en nombre de Dios. Y tenemos a Moisés. Moisés, que fue el hombre que los guió, el hombre que los sacó de la esclavitud, el hombre que les dio libertad, que intercedió por el Padre ante el corazón duro, ante el corazón renegado del hombre, el corazón renegado del pueblo, sobre todo cuando les entrega la ley, cuando Moisés los hace cruzar, cuando reniegan por la comida, cuando reniegan porque no tenían un Dios y ellos deciden hacerse un Dios. Moisés, que es el intercesor, el guía, el profeta, y Elías, que es aquel que lo anunciaba. Jesús, en presencia de ellos, confirma que lo escrito, y escrito está, y está dicho y dictado por el Padre. Está dictado por Dios a través de los hombres. Este es mi Hijo muy amado, dijo aquella voz en aquella nube ante la presencia de Pedro y de Santiago y de Juan. Estos 3 hombres comunes, estos 3 hombres como cualquiera de nosotros, que fueron acompañando a Jesús, no sabían a qué se iban a enfrentar, no sabían para qué Jesús los había llamado y los había tomado. Sin embargo, cuando ven la gloria, ven para qué estaban destinados ellos, para ver la gran gloria del Señor y guardar este gran secreto hasta que el Señor resucitara. Hasta entonces podía salir esta gran verdad, este gran hecho, este acontecimiento. Nosotros, cuando somos escogidos por Jesús, cuando somos llamados por el Padre a través del Hijo, estamos también llamados a ver esta gloria, este resplandeciente rostro de Jesús, escuchar la voz del Padre que dice: escuchen a mi Hijo, porque Él es en quien me complazco, escúchenlo. Y sabemos que para el pueblo de Israel, el Shema Israel, es escuchar la voz de Dios y obedecerla, ponerla en práctica, ponerla en acción. Escuchen a mi Hijo muy amado. Es lo que dice la voz del Padre en aquella gran nube, en aquel gran evento, donde no nada más ellos dan testimonio, sino Moisés y Elías dan testimonio también de la gloria, de lo que Daniel dijo, de lo que leímos en la primera lectura, de aquel
hombre, hijo del hombre introducido ante el Padre, ante aquel hombre de muchos siglos, y donde le fue entregado todo, la soberanía, el poder, y donde su reino nunca va a terminar, y donde vemos que los pueblos y las naciones de todo el mundo están al servicio, no nada más de Jesús, en el sentido de que continúan su trabajo, sino también en el sentido del proyecto de vida y el proyecto para la humanidad que tiene Dios para con todos nosotros. Hermanos, Dios los bendiga.